En inglés, el uso de los verbos auxiliares es un poco complicado porque en el español no los tenemos. En este video vamos a ver varios ejemplos para explorar los verbos auxiliares en inglés. Vamos a empezar con 3 preguntas. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? ¿Qué harás mañana? Son preguntas sencillas, pero las vamos a usar para hablar sobre los auxiliares. Las 3 preguntas empiezan con what, ¿qué? Es una palabra WH para crear preguntas. Después tenemos un verbo auxiliar y así es como funcionan las preguntas en inglés. Usan una palabra WH más un auxiliar o a veces empiezan con el auxiliar solamente. En estas preguntas, las palabras are, did y will son verbos auxiliares. Will es un verbo modal, pero todos los verbos modales son verbos auxiliares. Nos ayudan a crear preguntas y negaciones, y en el caso de will nos ayuda a hablar sobre el futuro. La palabra are viene del verbo to be, que normalmente se traduce a ser o estar en español. En presente, el verbo to be tiene 3 formas, am, is y are. Todo depende del pronombre. Con I usamos am, I am. Con you, we y they usamos are. Y con he, she, it usamos is. Por eso usamos are como el auxiliar aquí. Después sigue el pronombre, en este caso you. Y para la primera pregunta, como estamos usando el verbo to be como auxiliar, el verbo de la acción, en este caso doing, necesita estar en su modo ing. What are you doing? En las otras 2 preguntas usamos do de hacer, pero en su forma base. Y después usamos los adverbios. Yesterday para ayer, tomorrow para mañana. En la primera pregunta también podemos agregar más información. Podemos decir, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Entonces también podemos agregar más información a esa pregunta. En la segunda pregunta, what did you do yesterday? El verbo auxiliar aquí es did. Está en pasado. Viene del verbo to do, pero como auxiliar. No es el verbo to do de hacer. En español no tiene mucho significado. En inglés la usamos para indicar que es una pregunta y como está en pasado el verbo, entonces sabemos que la pregunta es en su modo pasado. El verbo principal aquí, do, de hacer, está en su forma base porque did ya está en pasado. Todo eso, did you do, significa hiciste. Y en la tercera, what will you do tomorrow? Will se usa para hablar sobre el futuro, incluyendo en las oraciones afirmativas. Will you do, todo eso significa harás. También necesitamos los verbos auxiliares para negaciones. Vamos a ver otras 3 oraciones y después regresamos para hablar sobre los verbos auxiliares. La primera es I don't work today. I don't work today. No trabajo hoy. I didn't work last week. I didn't work last week. No trabajé la semana pasada. I won't work next weekend. I won't work next weekend. No trabajaré el próximo fin de semana. Aquí vemos 3 negaciones, una en presente, una en pasado y una en futuro. Y de nuevo vemos los auxiliares. Don't, didn't, won't. Solo que estoy usando contracciones. Don't viene del verbo auxiliar do más la palabra not. Don't. Se usa para los pronombres I, you, we y they. Para he, she, it usamos doesn't. Doesn't. En pasado, didn't viene de did not. Did not. Todo junto es didn't. Y esa se usa igual para todos los pronombres. Y en futuro vemos won't, que viene de will not. Will, como vimos anteriormente,
es el modal para hablar sobre el futuro y después llevan la palabra not. Entonces todo junto es won't. Todas las oraciones comienzan con un pronombre. En inglés así funcionan todas las oraciones excepto si estamos dando una orden. Entonces vemos el pronombre, después el auxiliar más la palabra not, la negación. Seguimos con un verbo en su forma base. En este caso es work, de trabajar. Y después agregamos adverbios para dar más información en la oración. Todos los verbos auxiliares, incluyendo el verbo to be, el verbo to do, to have, y los verbos modales se pueden usar para crear negaciones. Simplemente agarramos el verbo y le agregamos la palabra not. La mayoría tienen alguna contracción. Entonces es necesario usar los verbos auxiliares para crear preguntas y para crear oraciones negativas. Ahora veamos 3 oraciones afirmativas y vamos a hablar un poco sobre los verbos. La primera es I go shopping once a week. I go shopping once a week. Voy de compras una vez a la semana. I went shopping last Sunday. I went shopping last Sunday. Fui de compras el domingo pasado. I will go shopping next Sunday. I will go shopping next Sunday. Iré de compras el próximo domingo. Viendo las 3 oraciones juntas, vemos que en presente y en pasado no estamos usando un auxiliar, pero para crear la oración en futuro sí usamos will de nuevo. Y así siempre es. Cuando estamos hablando sobre el futuro vamos a usar will, el verbo auxiliar, o tal vez podemos usar going to, estar yendo a. Pero en este caso nos quedamos con will. En presente vemos I go shopping once a week. Vemos el pronombre, después el verbo conjugado correctamente y con go, como es un verbo de acción, de ir, usamos alguna actividad o algún lugar. Por eso en este caso estamos usando shopping. Compras es una actividad. Y después tenemos once a week, el adverbio, que nos indica el tiempo. En pasado es similar, pero vamos a usar el verbo en pasado. I went, yo fui. I went shopping last Sunday. En inglés, los verbos en pasado se usan igual para todos los pronombres, con excepción del verbo to be. Y los verbos modales no tienen una forma en pasado. Se usan igual como los aprendemos. Entonces, I went shopping, de nuevo la actividad. Y last Sunday es el tiempo, cuando fuimos. Para el futuro vemos pronombre, verbo auxiliar, will. Después, go, el verbo en su forma base. Y la actividad, shopping, y el tiempo, next Sunday. I will go shopping next Sunday. Este video es corto, pero es importante analizar las estructuras en el inglés. Una vez que ya sepa las estructuras, usted puede cambiar el vocabulario para crear muchas más oraciones. Ya tengo varios videos de cómo hacer eso y le dejo aquí uno para que pueda aprender un poco más de inglés. Thank you very much.